Nunca habías visto una forma tan extraña de pilotar un mecha. Las chicas no solo deben adoptar posturas exageradas y muy marcadas, sino que además necesitan emparejarse con un piloto masculino para desbloquear el poder del Franxx. En un futuro lejano, criaturas conocidas como claxosaurios aparecieron de repente. Para proteger su hogar, la humanidad se dividió en plantaciones y creó los Franxx, mechas capaces de enfrentarse a ellos. Sin embargo, para pilotarlos se requieren dos personas, un pistilo y un estambre. Ambos deben tener un talento excepcional. Cuanto más bajo es el número de identificación de un piloto, mayor es el talento que representa, pero siempre hay excepciones. Hiro, el piloto número 16, es considerado por todos como un fracaso. Él y su compañera, la piloto número 703, intentaron incontables veces conectarse, pero siempre fracasaron. Según las reglas, ambos debían ser enviados de regreso, aunque a Hiro, como caso especial, se le permitiría quedarse en la plantación. Existe una ave llamada pájaro Jian, una criatura incompleta porque solo tiene un ala. Solo cuando encuentra a su pareja puede volar libremente. Hiro conocía esta especie y pensaba que era muy triste que tuvieran que esconderse entre los árboles, esperando con paciencia a su otra mitad para poder elevarse hacia el cielo. Un día Hiro vio como un ave chocaba contra un vidrio y resultaba herida, pero aún así intentaba arrastrarse sola en lugar de dejarse ayudar. Esto lo hizo preguntarse de dónde provenía esa especie. Mientras tanto, sus compañeros de clase conversaban sobre una piloto apodada la asesina de compañeros, una chica con cuernos con la que todo aquel que volaba 3 veces terminaba muerto. El grupo se dio cuenta de que Hiro no estaba, pensando que se había ausentado y había perdido la oportunidad de ser elegido para el escuadrón. En ese momento, el Dr. Franxx llegó a la plantación número 13 buscando nuevos talentos entre los jóvenes inexpertos. Junto a él estaba Zero Two y comenta lo mucho que desea nadar en un océano. Sin embargo, Nana le informa que no hay océano en la plantación 13 y tendrá que acostumbrarse a usar una ducha. Mientras recorren la plantación, pronto se dan cuenta de que Zero Two había desaparecido y seguramente ya andaba causando problemas. Hiro, por su parte, buscaba la ave herida y encontró pertenencias de alguien cerca del lago. Al mirar al agua vio a una chica sumergida, pero al volverse creyó que se había ahogado, pues desapareció de repente. Hiro corrió hacia allí, pero la muchacha salió disparada del agua sin importarle que un chico la estuviera observando. Ella pensó que él quería bañarse, aunque él lo negó. Al verlo con sus cosas en la mano, ella bromeó y lo llamó pervertido, pero agradeció su preocupación. Después le preguntó si también era piloto, a lo que Hiro respondió que lo había sido, pero que había puesto en peligro a su compañera de vuelo. La chica comentó que entonces eran parecidos. Lo empujó contra el suelo y le dijo que quería que él fuera su compañero, porque sentía en él un gran poder oculto y sobre todo porque no temía a sus cuernos. Justo en ese momento apareció alguien para llevársela. Era su actual compañero, quien advirtió a Hiro que se mantuviera alejado si no quería problemas. Hiro alcanzó a preguntarle su nombre, pero ella respondió que no tenía, que solo la llamaban con un número, 02, así que podía referirse a ella simplemente como Zero Two. Después de ser arrastrado de regreso, Hiro descubrió en el camino que el ave que buscaba había muerto. Al día siguiente, durante la ceremonia de selección, se nos explica que cada niño como él tiene un número de identificación y son emparejados en parejas de chico y chica para pilotar un Franxx. Mientras sus compañeros estaban a punto de graduarse, Hiro en cambio pedía permiso para quedarse en la academia, en lugar de volver al orfanato. Allí se encontró con su antigua compañera y ambos seguían marcados por el fracaso que sufrieron en los entrenamientos. Ella sabía que Hiro se negaba a regresar por su causa, lo acusó de estar siempre huyendo, de cuestionarse a sí mismo y también a ella. Le recordó cuántos habían desaparecido en el orfanato, confesando su miedo de correr la misma suerte. No entendía por qué él había sido su compañero. Luego se marchó, lanzándole su maleta y aceptando que probablemente no se volverían a ver, deseándole que viviera bien. De repente un monstruo emergió del suelo y destruyó el vehículo que transportaba a su compañera. La criatura se lanzó directo contra la base y el fuego de respuesta solo consiguió desestabilizarla, haciéndola caer en medio del lugar. Hiro fue arrojado por el impacto, mientras un mecha salió de la base para enfrentarse a la bestia. En ese caos, Hiro volvió a encontrarse con Zero Two, cuya pareja acababa de morir. Ella estaba decidida a seguir luchando aunque fuera sola y herida. Siempre había estado aislada, sin temer a la muerte, pero no podía permitir que el monstruo recargara energía y acabara con todos allí. En ese instante, dos almas solitarias se reconocieron mutuamente y Hiro decidió no ser débil nunca más. Eligió pelear a su lado. Zero Two, al ver lo parecidos que eran, atrajo a Hiro hacia ella y le propuso ser no solo su compañero, sino también su amante. Ambos sellaron la conexión con un beso y su Franxx despertó, revelando su verdadera forma. El robot arrojó una lanza contra la criatura y la hizo estallar, logrando derrotarla. Los demás pilotos se acercaron para ver quiénes eran los que habían ganado la batalla y quedaron impactados al descubrir que eran Hiro y Zero Two, la temida asesina de compañeros. Se revela que Zero Two posee sangre mezclada con la de los monstruos que atacaron anteriormente.
Tras el incidente del día anterior, más cadetes comenzaron a entrenar junto a sus compañeros, mientras que Hiro no recuerda nada desde el momento en que entró en el Franxx. Aún así, confía en que fue capaz de volar por sí mismo. Ahora ya no piensa ser débil ni seguir huyendo. Poco después se dirigió al dormitorio de los pilotos y allí se encontró con Ichigo. Ella le aseguró que su antigua compañera estaba bien, así que no debía preocuparse. Además, Zero-Two no pertenecía oficialmente a su escuadrón, por lo que él no tenía por qué insistir en seguir con ella. Pero Hiro no lo veía así. Mientras pudiera seguir volando, estaba dispuesto a arriesgarlo todo. Ichigo temía que muriera si pilotaba más de 3 veces con Zero-Two. Sin embargo, para Hiro, no volver a pilotar sería lo mismo que estar muerto. Otro compañero le comentó que Zero-Two se encontraba allí mismo, devorando la comida con un hambre desmedida. Zero-Dos enseguida se acercó a Hiro, lo invitó a comer con ella y hasta lo llamó mi amor. Al poco tiempo apareció Nana, quien se presentó como la supervisora del grupo. Explicó que Zero-Two solo estaría de manera temporal hasta recibir nuevas órdenes y que no trabajaría junto a ellos, pero Hiro insistía en seguir pilotando con ella. Nana fue clara, esa decisión no dependía de él, pronto llegaría un mandato superior. Nana también advirtió a Zero-Two que evitara acercarse demasiado a los demás, ya que no todos podían soportar estar a su lado. En las altas esferas ya empezaban a considerar seriamente permitir que Hiro siguiera siendo su compañero, para comprobar si con él ella lograba desplegar todo su poder. Sus amigos, en cambio, no podían creer que él quisiera seguir enfrentándose a esos monstruos. Aunque no recordaba los detalles de la pelea, Hiro aún tenía muy presente la sensación de pilotar. Sin embargo, no todos lo apoyaban. Uno de los miembros del escuadrón lo despreciaba y lo seguía viendo como un chico débil y llorón. Mientras tanto, las chicas comentaban lo romántico que parecía que Hiro tuviera a alguien que lo llamara mi amor, aunque Ichigo no lo tomaba con la misma alegría. Poco después, los equipos de chicos y chicas recibieron la orden de probar el pilotaje real de los Franxx, con la condición de que los dúos lograran una compenetración perfecta, ya que de lo contrario serían inestables. Los 4 Franxx fueron sacados para pruebas reales y al ver que todos podían pilotar mechas auténticos, Hiro se sintió un poco frustrado porque él seguía practicando con un modelo de entrenamiento. Aún así, deseaba con todas sus fuerzas poder pilotar una vez más junto a Zero-Two. Al final del día, Ichigo se encontró con Zero-Two y le pidió que se mantuviera alejada de Hiro, ya que no pertenecían al mismo equipo. Como líder, Ichigo creía tener autoridad para decidir, pero Zero-Two solo se burló de ella, lamiéndola juguetonamente antes de marcharse. El chico, que siempre envidiaba a Hiro, no dejaba de provocarlo, asegurando que él no había hecho nada en la batalla anterior y que todo había sido obra de Zero-Two, mientras Hiro solo estaba allí de relleno. Cuando Hiro regresaba de entrenar, ese mismo muchacho volvió a buscar pelea y hasta quiso golpearlo. Los demás tuvieron que intervenir y de repente Nana apareció con un anuncio. Los superiores habían decidido organizar un combate de entrenamiento. El foco principal sería Hiro. Si lograba un buen desempeño, podría ser considerado piloto oficial. Cuando le dieron la opción de elegir compañera, Zero-Two levantó la mano de inmediato. Sin embargo, Ichigo también se ofreció, argumentando que Zero-Two no formaba parte de su escuadrón y además estaba herida y su participación estaba limitada por las reglas. Zero-Dos aceptó cederle el lugar a Ichigo por el momento. El muchacho rival de Hiro se presentó como su oponente y el combate quedó programado para la mañana siguiente. El compañero de cuarto de Hiro, Goro, quien además era la actual pareja de Ichigo en el Franxx, le dijo que no se sintiera incómodo por compartir cabina con ella, ya que Ichigo solía hacer lo que quería. Ambos equipos entraron a sus Franxx para iniciar el simulacro. Ichigo no estaba interesada en ganar o perder, lo que quería era demostrar que Hiro podía pilotar bien. Una vez conectados, Hiro sintió una familiaridad inmediata. Sin embargo, cuando estaba a punto de lanzarse con el arma, el Franxx se detuvo. Ichigo pidió una pausa de 3 minutos para revisar. Hiro no entendía qué pasaba y pensó que tal vez tenía que ver con el beso que compartió con Zero-Two la vez anterior. Ichigo, decidida, le ofreció un beso si eso era lo que hacía falta. Lo hizo en ese instante, pero Hiro notó que no era lo mismo que con Zero-Two. Cansado de esperar, el equipo rival atacó directamente y justo cuando estaban por clavarles el arma, Ichigo decidió reaccionar y levantarse con fuerza. Ichigo terminó controlando el Franxx por su cuenta y lo empujó con tanta fuerza que ambos mechas quedaron fuera de combate. Como los dos se desplomaron, el enfrentamiento se dio por terminado. Hiro luego se disculpó, pues su deseo de volar lo había llevado a un choque doloroso. Sintió como si nuevas cadenas lo ataran de nuevo al suelo. Ichigo le dijo que no hacía falta que se disculpara, pero aún así, Hiro quedó muy incómodo después de lo ocurrido. Tiempo atrás, había sido Hiro quien les dio un nombre a todos, ya que solo tenían números como identificación. Tras la pelea fue enviado a revisión médica. Allí se encontró con Ichigo, que al escuchar que no tenía problemas físicos, no añadió nada más. A Hiro le informaron que era el primero capaz de pilotar junto a Zero-Two sin sufrir daños corporales. No lograba sincronizarse con otros Franxx, pero sí podía hacerlo con ella, incluso estando inconsciente. Eso lo convertía en un caso especial. Goro preguntó a Hiro qué había pasado, ya que notaba a Ichigo muy extraña últimamente. Hiro le pidió a Goro que le dijera a ella que lo ocurrido no había sido culpa suya. Él, en cambio, seguiría intentando con Zero-Two. A pesar de los rumores que había escuchado sobre ella, si él era el único que podía pilotar a su lado, estaba decidido a arriesgarse. Mientras tanto, el resto de los cadetes se reunió para hablar sobre Hiro. En el pasado había sido un chico prometedor y todos pensaban que sería el líder natural
natural del grupo, pero ahora la situación era distinta. No podía controlar bien un Franxx y mentalmente no estaba preparado, por lo que ya no lo veían apto para seguir allí. Después de entrenar, Hiro se encontró con Zero Two y ella decidió llevárselo a un lugar especial. En el camino, Hiro fue detenido por las restricciones del sistema, pero Zero Two usó su tarjeta de identificación de nivel S para sacarlo adelante. Lo llevó hasta la ciudad, un lugar al que Hiro jamás había ido. Para él era un sitio deslumbrante, pero para Zero Two no era más que una prisión. Hiro se ofreció a ayudarla a elegir un nombre, pero ella le respondió que los nombres solo eran números registrados en archivos, mientras que un nombre real nunca sería recordado por nadie. 02 le propuso a Hiro escapar juntos de ese lugar, pero enseguida se retractó y dijo que solo estaba bromeando. Poco después, los cadetes recibieron una nueva misión, debían enfrentarse a un Klaxosaurus. El tipo al que se enfrentarían era de menor tamaño que un Franxx y tenía como objetivo principal la energía magma. En esta ocasión, Zero Two no tenía permitido salir a combate, así que la responsabilidad de proteger el campo recaía únicamente en los demás pilotos. Si fallaban, demostrarían que no eran útiles para el futuro. Ichigo todavía pensaba en el fallido combate de práctica, pero decidió que como líder debía dar lo mejor de sí. Cuando todo estaba listo para partir, uno de los Franxx no pudo activarse, por lo que el comandante ordenó que solo los otros 3 equipos avanzaran. La estrategia era clara, había que destruir el núcleo de los Klaxosaurus, y la única arma capaz de hacerlo era la lanza de magma. Los 3 Franxx descendieron hacia la zona de excavación y se toparon con un Klaxosaurio pequeño. Confiados por su tamaño, se lanzaron a atacarlo y lograron inmovilizarlo. Hiro pensó que ya estaba acabado, pero Zero Two advirtió que eso no era suficiente. Recordando la necesidad de destruir el núcleo, intentaron rematarlo, pero el monstruo saltó directo hacia ellos. Miku, la piloto del Franxx rosa, quedó en shock y perdió el conocimiento. Los otros 2 equipos lograron eliminar a la criatura, pero el verdadero problema apenas comenzaba. Más Klaxosaurios seguían llegando, atraídos por la energía magma. 02 quería salir al frente junto a Hiro para salvar a los demás, pero él aún no era piloto oficial, así que no tenía autorización. Entonces Mitsuru, compañero del escuadrón y piloto reconocido, decidió ir en su lugar, dispuesto a asumir el riesgo de pilotar con Zero Two. Mitsuru afirmaba que si Hiro podía pilotar con ella, él también lo lograría. 02 insistía en que solo quería hacerlo con Hiro, pero él no podía desobedecer órdenes y tuvo que verla marcharse con Mitsuru. Este estaba decidido a demostrar que podía sincronizarse mejor con Zero Two. Mientras tanto, el equipo de Ichigo logró que Miku se recuperara. En plena resistencia, escucharon que Zero Two se aproximaba, e Ichigo pensó que Hiro estaba con ella, lo que provocó que su conexión se tambaleara. Los Klaxosaurios comenzaron a rodearlos y el grupo no tuvo más opción que huir. El escuadrón pronto quedó rodeado, e Ichigo sintió que había fallado en su papel de líder. En ese momento aparecieron Zero Two y Mitsuru. La orden fue clara, el resto debía retirarse y dejar que Zero Two se encargara. Mitsuru, envalentonado por el poder que experimentaba, comenzó a mostrarse arrogante, convencido de que no perder la conciencia era prueba de que él era mejor que Hiro. Pero Zero Two quería comprobar por sí misma si realmente era digno de pilotar con ella. 02 continuó luchando, ignorando las insistentes llamadas de Nana para que regresara. Al salir de nuevo a la superficie, solo Zero Two estaba en pie. Mitsuru había sufrido los efectos de los que tanto se hablaba en los rumores. Entonces Zero Two declaró que su verdadero querido era único. El Consejo Superior, al ver que los Klaxosaurios aparecían cada vez con mayor frecuencia, consideró necesario liberar a Zero Two cuanto antes, lo que implicaba asignarle un nuevo compañero permanente. Había muchos dispuestos a asumir ese papel, pero tras regresar, Mitsuru comenzó a perder la cordura. Cuando Hiro lo visitó, Mitsuru le confesó que pilotar con Zero Two era como ser devorado poco a poco, viviendo bajo la constante amenaza de perder la vida. Le advirtió que, si volvía a subirse con ella, él también lo entendería. Después de eso, Hiro quedó pensativo, e Ichigo comprendió que él seguía empeñado en estar con Zero Two, aunque sabía que si volvía a pilotar 2 veces más con ella, moriría. Hiro estaba dispuesto a aceptarlo. Ichigo entendió que ya no podía detenerlo. Mientras tanto, Zero Two recibió la noticia de que debía regresar al frente, lo que significaba separarse temporalmente de su querido Hiro. Por su parte, él seguía entrenando solo, y sus compañeros llegaron a la conclusión de que tal vez dejarlo seguir con Zero Two era lo mejor. Al fin y al cabo, esa era la razón por la que permanecía allí, y era preferible permitirle perseguir su meta antes que dejarlo hundido en la soledad. Ichigo señaló que en realidad no eran diferentes de Hiro. Al elegir ser pilotos, todos aceptaban la posibilidad de morir en cualquier momento. No podían depender eternamente de Zero Two, por lo que necesitaban trabajar como un verdadero equipo. Más tarde, Hiro volvió a cruzarse con Zero Two, pero la evitó. Sin embargo, ella lo buscó y lo encontró mientras se bañaba. 02 confesó que quería escapar con él, aunque creía que, como los demás, Hiro también la veía como un monstruo. De repente se emitió una alerta. Un Klaxosaurio se estaba atacando. Mitsuru quería salir a combatir de nuevo, y esta vez los 4 Franxx partieron juntos. Cuando Hiro y Zero Two corrieron
corrieron hacia el lugar, Nana volvió a impedirles participar, incluso aunque ya se hubieran puesto los trajes de piloto. En ese momento, un avión aterrizó en la base repleto de soldados armados. Afuera, los Franks lograron abatir a un enemigo, pero el Franks rosa fue capturado por otra bestia. Los otros 3 equipos intentaron ayudar, pero una nueva criatura emergió del suelo, bloqueando su avance. 02 advirtió que, si no la dejaban salir, los nuevos pilotos morirían. Justo entonces, llegó la unidad armada. Estaban allí para escoltar a 02 y llevársela. Ella entendió que aquello parecía ser el final y se despidió de Hiro antes de marcharse bajo custodia. Cuando él preguntó a Nana por qué se la llevaban, ella respondió que 02 no era completamente humana y era diferente de los demás cadetes. Aún así, Hiro, tras haber convivido con ella, la consideraba tan humana como cualquiera de ellos. Decidió correr tras ella, aunque fue detenido por las restricciones de seguridad. Desde allí confesó todo lo que pensaba, que en el pasado había huido y sentido miedo de ella, pero que ahora comprendía cuánto deseaba volar a su lado. También declaró sus sentimientos hacia ella, lo que hizo que 02 cambiara de opinión y se rebelara contra la escolta para volver con él. Ambos escaparon juntos, tomados de la mano, atravesando los portones hasta llegar a su Franks. Una vez más, lograron sincronizarse, y esta vez, Hiro permaneció consciente, disfrutando plenamente de la sensación de volar. Se unieron a la batalla para apoyar al equipo de Ichigo, liberándolos del peligro. Hiro afirmó que quería ayudarlos porque él también era parte de ese grupo. Ichigo aceptó y decidió que Hiro y 02 se ocuparan de un enemigo mientras ellos se encargaban del otro. Su Claxosaurus se hundió bajo tierra y la pareja lo persiguió para obligarlo a salir, pero al hacerlo, descubrieron que en realidad se trataba de 2 cuerpos unidos en un mismo Claxosaurus gigante, lo que hacía difícil localizar el núcleo. El equipo de Ichigo logró inmovilizar la cabeza de la bestia y llamó a Hiro para rematarla. Entonces él y 02 atravesaron al monstruo desde la cabeza hasta la cola, destruyendo su núcleo con éxito. Nana no sabía cómo podrían informar de aquello a los altos mandos, pero el comandante de la operación comprendió que, aunque habían desobedecido órdenes, gracias a ello, habían confirmado que Hiro era el único compañero verdaderamente compatible con 02. Ahora que Hiro había vuelto a sentir la verdadera emoción de volar, ya no pensaba dudar. Quería seguir pilotando junto a 02, incluso si eso lo consumía poco a poco. En ese momento, la plantación donde vivían tuvo que conectarse con otra para compartir energía magma. Al liberar tanta energía, existía el riesgo de atraer a más Claxosaurios, pero Hiro confiaba en que, si todos combatían juntos, podrían resistir, especialmente ahora que contaban con un Franks adicional. A la mañana siguiente se celebró una ceremonia conjunta entre ambas plantaciones, donde se reconoció a los pilotos y se les encomendó la tarea de proteger una mina de magma de gran importancia. Con aquellas palabras de aliento, todos recuperaron el ánimo y la determinación. Hiro, sin embargo, presentía que se aproximaba una batalla dura. Esa misma mañana, Goro notó que Hiro tenía fiebre, aunque él insistió en que estaba bien y quería seguir entrenando. Durante la reunión del grupo, los jóvenes se sintieron motivados por la confianza que los adultos habían depositado en ellos. Las chicas coincidían en que Hiro sería un buen líder, ya que en la última misión había demostrado su valor y brillado frente a todos. En cambio, Sorome, que siempre lo había despreciado, le advirtió que no se confiara demasiado solo por haber destacado una vez. Hiro prometió que se esforzaría al máximo para no convertirse en una carga. Finalmente, Sorome decidió dejar a un lado la rivalidad y aceptarlo. Aunque Mitsuru permaneció distante, sin mostrar señales de reconciliación, más tarde, el grupo se reunió en el comedor, donde 02 ya estaba esperando. Ella arrastró a Hiro para que se sentara junto a ella y no dejó de servir arroz a los demás chicos de la mesa. Goro e Ichigo notaron que Hiro sonreía más que antes, aunque no estaban seguros de si lo hacía de verdad o solo se obligaba a mostrar esa expresión. Ichigo opinó que lo mejor era que todos se aceptaran como eran, pues si seguían preocupándose demasiado por esas cosas, no podrían pelear adecuadamente en lo que se avecinaba. Mientras tanto, Mitsuru se aislaba cada vez más, rechazando cualquier apoyo porque lo consideraba lástima. Ichigo se encargó de organizar una habitación para 02, pidiéndole que cumpliera las normas de la plantación si quería quedarse allí. Goro y algunos otros tuvieron contacto con los pilotos de la otra plantación, quienes sentían cierta envidia de ellos, pues su grupo tenía un privilegio especial. Hiro les había dado un nombre propio, mientras que ellos seguían siendo identificados solo por números. Al regresar, Goro encontró a Hiro desplomado en su habitación. Nana ya había detectado que Hiro estaba enfermo, pero el comandante insistía en que tanto él como 02 eran necesarios para la próxima misión. Goro notó unas marcas extrañas en el cuerpo de Hiro, seguramente provocadas por haber pilotado junto a 02. Aún así, Hiro decía sentirse lleno de energía y le pidió a Goro que no dijera nada. Luego, el comandante reunió a los equipos para explicar el plan de batalla. El escuadrón de la plantación 26 combatiría en la primera línea, mientras que el de la plantación 13, el grupo de Ichigo, daría apoyo desde atrás. Una parte del frente estaría a cargo de 02, que pelearía de manera independiente. Sin embargo, los pilotos de la plantación 20
26 la reconocieron. 2 años antes había luchado con ellos, y su estilo temerario terminó por aislarla y hacerles perder a sus compañeros. Para ella, los débiles estaban destinados a morir. Ante esto, Hiro dio un paso al frente y aseguró que él se encargaría de controlar a Zero Two. Goro seguía creyendo que Hiro no debía participar, pero como él aparentaba estar bien, los demás, que desconocían su estado real, lo apoyaron. Esa noche, Goro no pudo dormir al escuchar los jadeos de dolor de Hiro. Vio como Ichigo se encontraba con Zero Two fuera del dormitorio para pedirle que al menos intentara coordinarse con ellos en la batalla y que no agotara a Hiro hasta matarlo. 02 respondió que morir no era nada extraordinario, lo que enfureció a Ichigo, quien la llamó monstruo. 02 la intimidó con una amenaza, dejándola en shock y sin palabras. De regreso, Goro le ofreció un pañuelo para secarse e Ichigo se culpó por no poder detener a Hiro. A la mañana siguiente, Hiro se reunió con Zero Two en el mismo lago donde se habían encontrado por primera vez. Ella sabía bien lo que le estaba ocurriendo y le dio la oportunidad de retirarse, pero Hiro se mantuvo firme. Pilotaría con ella una vez más, aunque tuviera que arriesgarlo todo, porque volar era el sentido de su vida. Una nueva horda de claxosaurios se acercaba y el grupo de Ichigo se preparaba para entrar en combate. Justo antes de partir, Ichigo preguntó dónde estaba Hiro y Goro la dejó a solas con él. Ella quiso hablarle de lo que sentía, pero no tuvo valor. En su lugar, solo buscó excusas triviales como preguntarle si había dormido bien o cosas por el estilo. Ichigo le dijo a Hiro que lo veía como a un hermano, y él solo pudo responderle en el mismo tono antes de marcharse junto a Zero Two. Los equipos salieron al campo de batalla y el primer grupo de claxosaurios apareció, siendo la plantación 26 la primera en hacerles frente. Ellos mostraron una excelente coordinación, usaban 4 franks para sujetar a las bestias mientras el quinto remataba. Así fueron eliminando una tras otra, dejando las que se escapaban al equipo de Ichigo. Pero como los de la plantación 13 aún eran inexpertos y no tenían costumbre de trabajar en conjunto, chocaban y tropezaban entre sí. Solo Ichigo combatía con seriedad y daba órdenes claras. Hiro le preguntó a Zero Two por qué luchaba y ella no supo qué responder. En cambio, él decía pelear para proteger a la gente, o al menos así se lo habían enseñado. Sin esperar órdenes, Hiro y Zero Two entraron en combate. Ambos utilizaron su lanza para agrupar a varias criaturas y eliminarlas de un solo golpe. La plantación 26, sin saber qué decir, optó por dejarlos actuar. Después de un tiempo, lograron derrotar a los enemigos menores, quedando solo un enorme claxosaurios. Lo habían inmovilizado, pero de pronto la bestia cambió de forma y adquirió múltiples extremidades. El equipo 26 intentó contenerlo, pero fue lanzado por los aires. Sin otra opción, la plantación 13 debía intervenir. Sabían que solo Hiro podía enfrentarlo de verdad, así que abrieron paso para él. No queriendo desaprovechar la confianza de sus compañeros, en el momento en que voltearon al monstruo boca arriba, Hiro y Zero Two lanzaron la lanza directo contra su cuerpo, atravesándolo de un extremo a otro. Creyeron que estaba derrotado, pero la criatura se levantó de golpe y los arrojó lejos. El claxosaurios tomó un arma y la descargó contra el franks de la pareja, obligándolo a regresar a su forma base. No satisfecho, atacó de nuevo con furia, dispuesto a aplastar por completo a Hiro. Los golpes no cesaban e Ichigo creyó que aquel era el final de él. En ese instante, Hiro, al borde entre la vida y la muerte, tuvo una visión de Zero Two y le agradeció por haberle dado la oportunidad de luchar a su lado. Hiro despertó y vio que Zero Two estaba perdiendo el control, luchando sola contra el claxosaurios. Él comprendió que eso era lo que siempre le ocurría cuando se quedaba sin compañero y que si seguía pilotando de esa manera, terminaría muriendo. Poco a poco, Hiro recuperó la conciencia y se levantó para luchar a su lado. Juntos devolvieron al Franks su forma humanoide y lograron hacer que el monstruo quedara expuesto, revelando poco a poco sus puntos débiles. Al darse cuenta de que Hiro seguía con vida, los demás pilotos retomaron la pelea y lograron ayudarlo a encontrar el núcleo de la criatura. Hiro y Zero Two aprovecharon la oportunidad y asestaron el golpe final que lo destruyó. En ese momento, Hiro entendió el verdadero motivo por el que quería seguir luchando, ser las alas de Zero Two. Igual que el pájaro Jean, que solo puede volar al encontrar a su otra mitad, él había hallado en ella a su compañera y a su razón de existir. Cuando el grupo vio salir a Hiro y Zero Two con vida, todos se llenaron de alegría. Ichigo rompió en llanto y corrió a abrazar a Hiro. Él, sin embargo, ya no pensaba únicamente en su deseo de volar, sino que ahora consideraba a Zero Two como el verdadero sentido de su vida. Después de la batalla, el Escuadrón 13 recibió un descanso especial. Cada uno aprovechó para relajarse y los rumores negativos sobre Zero Two desaparecieron. Además, Hiro fue reconocido oficialmente como piloto. Aunque Ichigo seguía preocupada por la presencia de Zero Two, aceptó que, al menos por ahora, Hiro la necesitaba y decidió no interferir. Para los altos mandos, que alguien lograra romper la supuesta maldición de Zero Two era una buena noticia, así que ordenaron vigilarla más de cerca. El comandante y Nana recordaron el día en que presentaron a Hiro ante el doctor y otra figura importante, cuya identidad
identidad aún se mantenía en secreto, pues pronto volverían a encontrarse. Finalmente, Hiro fue reconocido oficialmente como el compañero de Zero Two. Ella pidió al doctor que no se preocupara, porque mientras Hiro estuviera a su lado, todo estaría bien. Los chicos del escuadrón pasaron su descanso disfrutando del paisaje junto al mar, mientras Hiro caminaba junto a Zero Two. Aunque aún se sentía un poco cohibido al estar a solas con ella le agradeció de corazón, porque gracias a Hiro había conocido lo que era el mar, y él, fiel a su promesa, le aseguró que sería sus alas. Hiro recordó las palabras del doctor, quien le había advertido que nunca debía hacer sufrir a Zero Two si quería seguir a su lado. Ella le explicó la importancia de un beso, lo que lo incomodó un poco, pues había besado a Ichigo en el pasado. De pronto, 3 de sus compañeros lo empujaron al agua, mientras que Ikuno aconsejaba a Ichigo que se relajara y disfrutara con los demás, en lugar de quedarse preocupada. Ikuno prefirió quedarse leyendo, y allí coincidió con Mitsuru. Mitsuru no podía creer que alguien que antes era tan inseguro y negativo como Hiro, ahora fuera una pieza esencial del equipo. Ambos fueron sinceros y admitieron que no se agradaban mutuamente, aunque les hubiera tocado ser compañeros. Mientras tanto, los chicos le preguntaron a Hiro qué significaba realmente un beso. Él tampoco lo tenía del todo claro, solo sabía que era cuando los labios se tocaban y que debía hacerse con la persona que uno amaba. Poco después, el grupo descubrió una grieta en la roca y decidió explorarla. Gracias a la explicación de Hiro, Goro comprendió que un beso no era solo un gesto, sino una manera de estrechar un vínculo más allá de la relación de compañeros. Durante su exploración, llegaron a una ciudad en ruinas. El lugar se parecía a las ciudades modernas que conocían, pero al mismo tiempo parecía más antiguo, como si perteneciera a una era anterior de la humanidad. Encontraron libros sobre reproducción, así como carteles y afiches que mostraban cómo era la sociedad humana en el pasado. Durante la exploración, el grupo terminó agotado y Zero Two les explicó que ese lugar alguna vez estuvo habitado por humanos, pero que todos lo habían abandonado. Nadie sabía con certeza por qué, así que decidieron regresar a la playa antes de que anocheciera. Allí organizaron una parrillada, y tras comer, Zero Two se fue a nadar un rato más. Hiro se preguntaba por qué los humanos habían dejado aquel sitio, y pensó que tal vez fue por la aparición de los claxosaurios, lo que obligó a las personas a construir plantaciones y extraer energía para resistir. Sorome, en cambio, estaba convencido de que su misión era proteger a los adultos para algún día ganarse el derecho a vivir en una ciudad espléndida. Esa noche, Hiro e Ichigo no podían dormir y salieron a caminar. Hablaron sobre las estrellas y sus recuerdos de la infancia. Ichigo creyó que Hiro los había olvidado, pero él aún los recordaba. Ella le confesó que quería convertirse en una buena líder, alguien a quien tanto él como Zero Two pudieran respetar. Estaba a punto de mencionar algo sobre un beso, pero Hiro se distrajo con un cometa y cambió de tema. Ambos decidieron pedir un deseo al ver el cometa, esperando que se cumpliera. Pasados unos días, el grupo tuvo que enfrentarse a un claxosaurio. La criatura expulsaba una sustancia viscosa, pero esta no afectaba a los Franxx. De pronto, el fluido se infiltró en las cabinas y comenzó a corroer los trajes de las chicas. Los chicos, en silencio, aprovecharon para mirar hasta que Zero Two acabó rápidamente con el monstruo. Hiro, demasiado sincero, confesó lo ocurrido y de inmediato fue reprendido por todos. De regreso a la base, las chicas estaban furiosas por las burlas de los chicos. Decidieron ir a bañarse y después resolvieron no seguir compartiendo espacio con ellos. Al volver al dormitorio, trazaron una línea en medio con cinta adhesiva y prohibieron a los chicos cruzarla. Cuando Sorome intentó hacerlo, lo advirtieron de que se arrepentiría si se atrevía a pasar. El doctor observaba la situación, notando que se trataba de un caso de pubertad colectiva, algo sin precedentes en un escuadrón completo. El mando se vio obligado a buscar la forma de resolver esta división para que no afectara las próximas misiones. Sin embargo, a Zero Two no le importaban esas reglas de separación. El doctor ordenó al comandante y a Nana que lo dejaran estar y le informaran regularmente de la situación, pero sin que los ancianos del consejo se enteraran. Poco después, las chicas, al ver la forma de actuar de Zero Two, quisieron terminar con esa disputa, pero justo entonces se toparon con 3 de los chicos que volvían de nadar, usando solo sus pantalones cortos. Sorome afirmaba que ese era territorio de los chicos y que podían hacer lo que quisieran allí. Las chicas, en cambio, tuvieron que limpiar el baño por su cuenta, ya que lo habían prohibido para los varones y ahora debían hacerse responsables. Ichigo sospechaba que toda esa rebelión había sido idea de Goro. Poco después, las chicas descubrieron que los chicos también habían tomado posesión del comedor y como habían llegado primero, se sirvieron antes que ellas. Goro trató de poner fin a la división y las invitó a comer juntos en paz. Miko estuvo a punto de aceptar, pero las demás la detuvieron. 02, mientras tanto, seguía tranquila y despreocupada. Hiro quería hacer algo para terminar con el conflicto, pero Zero Two parecía más bien dispuesta a avivarlo. Las chicas la retuvieron para preguntarle de qué lado estaba. Tras pensarlo un poco, ella decidió unirse al grupo de las chicas. 02 entró después al baño y anunció que las chicas habían decidido permitir que los chicos lo usaran. Todos se prepararon para bañarse, pero al abrir la puerta descubrieron que ellas ya estaban dentro. Hiro notó que Zero Two había escondido sus pertenencias y corrió tras ella. Abajo, los chicos se dieron cuenta de que habían caído en una trampa de Zero Two, pero las chicas no quisieron escuchar explicaciones. Además, los chicos ni siquiera podían marcharse porque les habían quitado la ropa. Hiro y Zero Two terminaron persiguiéndose hasta el tejado, donde ella lanzó toda la ropa para que él la recogiera. Le explicó que hacía todo aquello porque quería participar en la guerra
tierra como una más, como si fuera humana, y luego dio un salto acrobático para volver al suelo. Mientras tanto, Nana regresó y junto al comandante tuvo que reprenderlos a todos, recordándoles que con tanta división sería imposible coordinarse en una batalla real. Cuando las chicas cuestionaron a Zero Two, ella les dijo que debían expresar lo que pensaban claramente en lugar de comportarse como niñas caprichosas, porque tarde o temprano lo único que les esperaba era la muerte. Hiro por su parte habló con sus amigos. Les recordó que en combate eran las chicas quienes más arriesgaban, quienes cargaban con el peso y las heridas, y que aunque fueran más frágiles, siempre daban lo mejor de sí. Por eso entendía que se sintieran molestas al ser objeto de burlas. Cada uno empezó a pensar en su compañero y en qué decisión debía tomar. Las chicas finalmente aceptaron hacer las paces con los chicos, porque había muchas cosas que no podían resolver solas. Sin embargo, Miku fue la única que se negó y se marchó. Más tarde, Ichigo se encontró con los chicos y les contó que Miku había desaparecido. En realidad, ella se había escondido en una habitación sellada y estaba decidida a no salir. De repente, Miku encontró una fotografía que la dejó aterrada. Los demás llegaron al lugar y, al verla, Hiro notó que Zero Two pensaba que se trataba del antiguo Escuadrón 13, que posiblemente había sido aniquilado en combate. Goro pidió que todos dejaran de pelear, porque si no aprendían a entenderse, no sobrevivirían en el campo de batalla. Finalmente, cada uno pidió disculpas al otro, y al día siguiente todo volvió a la normalidad. Así, los chicos y las chicas siguieron viviendo juntos y compartiendo el pilotaje de los Franxx. Hiro, deseoso de comprender mejor a Zero Two, aceptó cuando ella le pidió que le tomara la mano y que nunca la soltara. Tiempo después, llegaron los obsequios anuales para el escuadrón. Hiro explicó que una vez al año podían pedir un regalo a papá, la figura que dirigía la plantación. Al leer la carta enviada por él, todos se sintieron emocionados al ser llamados la esperanza de la humanidad. Esa noche, Goro observó cómo Ichigo miraba en silencio mientras Hiro le daba su regalo a Zero Two. Aquello le dolió en el corazón, aunque no tanto como a él mismo. Desde la infancia, Ichigo había estado muy unida tanto a Hiro como a él. Al notar que el flequillo de Ichigo siempre le cubría la vista, Goro pidió como regalo un broche para el cabello, pero cuando quiso entregárselo, Hiro ya lo había hecho antes. Goro aún conservaba aquel broche. Después, se armó de valor y le confesó a Hiro que quería comprender lo que significaba el amor. Goro había notado que Ichigo siempre miraba a Hiro y deseaba ser tratada con la misma dulzura con la que él trataba a Zero Two, pero Hiro era demasiado ingenuo para darse cuenta. Goro, en cambio, aunque conocía todo sobre Ichigo, no lograba hacerla feliz. Gracias a lo ocurrido, comprendió que estaba enamorado de ella, pero no tenía el valor suficiente para confesarlo. A la mañana siguiente, el comandante informó que un claxosaurio se dirigía a la plantación y el escuadrón fue enviado de inmediato a la misión. Como el trayecto era bastante largo, el escuadrón necesitaba más energía para mantener los Franxx en funcionamiento. Al llegar al lugar, descubrieron una nube extraña y dentro de ella se ocultaba un claxosaurio con la apariencia de una gigantesca masa de nubes. Sorome se adelantó, pero fue atrapado por la criatura. Ambos lucharon para liberarse y descubrieron la ubicación del núcleo del claxosaurio. Sin embargo, alcanzarlo fue un desafío, ya que las masas viscosas seguían empujando y bloqueando el Franxx. Ichigo y Goro corrieron a ayudarlo, pero las mismas masas viscosas los detuvieron. De repente, el Franxx de Ichigo explotó. Goro, al despertar, recordó que había ayudado a Ichigo a escapar primero. Escuchó a Hiro llamando, quien le informó que Goro y el Franxx estaban atrapados en el claxosaurio, pero ellos recibieron órdenes de retirarse y regresar a la plantación. Hiro prometió encontrar una forma de salvar a Goro, por lo que el Franxx se pondría en modo de ahorro de energía. 02 sabía que Goro no resistiría mucho más antes de que su energía se agotara. Ichigo estaba molesta por haber dejado a Goro atrás, pero Miku le respondió con firmeza, señalando que, aunque Ichigo siempre se hacía llamar líder, actuaba como una niña. Nana interrumpió la discusión para convocar una reunión, y el comandante les dijo que debían establecer una línea defensiva para enfrentar al claxosaurio, en lugar de centrarse solo en rescatar a Goro. Si no detenían al claxosaurio, la base abriría fuego y Goro moriría. Esa sería la última opción. Ichigo, furiosa, intentó llamarlo para regañarlo, ya que se preocupaba más por los demás que por sí mismo. Sin embargo, Goro respondió que tenía un plan para lidiar con el claxosaurio y cortó la comunicación. Ichigo sabía que él iba a hacer algo imprudente, así que pidió ir a salvarlo. 02 les informó que había una salida de aire en el claxosaurio, por donde podían infiltrarse. Luego, Zero Two coordinó con el equipo, saltaron hasta la salida de aire y dejaron a Ichigo entrar. Goro recordó su época de imprudencia, cuando Ichigo lo había ayudado. Desde ese momento se había enamorado de ella, pero ella siempre miraba a Hiro con admiración. Goro sabía que no podía competir con Hiro, así que decidió ser amigo de ambos. En ese momento Goro estaba a punto de activar la autodestrucción, pero Ichigo llegó y entró a la cabina. Ella sabía que él estaba a punto de hacer algo estúpido, pero le dijo que si no podía salir solo, podía recibir ayuda de sus amigos. Ver la sonrisa de Ichigo hizo a Goro más feliz que nunca. Juntos lograron salir del claxosaurio y dejaron atrás el paquete de energía de reserva. Este explotó, destruyendo al monstruo de una vez. Después de la batalla, Goro tomó el broche para el cabello que había guardado
durante todo este tiempo y se lo dio a Ichigo. Le confesó que, en realidad, había comenzado a gustarle y ahora ya no se arrepentía de nada. Con el tiempo, el equipo comenzó a trabajar de manera más sincronizada, siendo capaces de destruir un Claxosaurio por sí mismos sin la intervención de Hiro o Zero Two. Sin embargo, Sorome terminó empapado en el líquido del Claxosaurio cuando este explotó. El Consejo Superior decidió recompensar al equipo 13 por sus logros recientes y también tenía un plan relacionado con Zero Two, por lo que el grupo debía escoltarla a un lugar. De regreso, Miku y Sorome discutieron por lo sucedido. Nana les informó que recibirían medallas en reconocimiento por sus esfuerzos, y eso significaba que tendrían la oportunidad de visitar la ciudad. Sorome se emocionó mucho, ya que era uno de sus objetivos. Cuando llamaron a Zero Two para su revisión médica, ella no estuvo contenta y se marchó. Al día siguiente todos se vistieron con sus uniformes militares y fueron guiados a la ciudad. El grupo llegó al parlamento, donde los adultos les dieron unas breves palabras de agradecimiento antes de que tuvieran que regresar. Todos se sintieron decepcionados, ya que rara vez tenían la oportunidad de estar en la ciudad y se les permitió irse un poco antes de lo esperado. Así que pidieron permiso a Nana para caminar y explorar un poco. Todos disfrutaban mucho al pasear y ver el paisaje. Sin embargo, hoy Zero Two parecía un poco molesta. Después, Nana condujo al grupo de regreso, pero Sorome se separó para seguir explorando. Cuando se dio cuenta, ya estaba completamente solo. Mientras caminaba por las calles, vio a una persona y corrió hacia ella, pero tropezó y se golpeó la cabeza. Al despertar, se encontraba en la casa de un adulto, quien quería ayudarlo a reunirse con el grupo, pero Sorome decidió quedarse y hablar con ella para aprender más. La persona que estaba allí se quitó el sombrero, y aunque su voz sonaba joven, su apariencia indicaba que era mayor. Ambos se sentaron a tomar té y hablaron, y Sorome descubrió que los adultos en ese lugar vivían junto a sus compañeros de batalla, y que la gente allí llevaba una vida sin rumbo fijo, abandonando costumbres antiguas como la de preservar la especie. La mujer lo llevó a conocer a su compañero, quien ya llevaba mucho tiempo conectado a una máquina, siendo constantemente alimentado con gas para escapar de la realidad. Aunque vivían de manera tan monótona, la mujer encontraba cierta libertad en ello. Después de mucho tiempo sin hablar con alguien, comenzó a sentirse abrumada y pidió que alguien lo llevara de vuelta a casa. Sorome, por su parte, sintió una extraña familiaridad con ella y soñaba con que, cuando fuera mayor y viviera allí, podrían ser amigos. Sin embargo, recibió un rechazo directo. Triste, Sorome fue llevado de regreso. El grupo, al enterarse de la noticia, se sintió aliviado, pues llevaban todo el día preocupados por él. Aunque Sorome volvió a casa y continuó con sus actividades diarias, no dejaba de pensar en lo que sucedió en la ciudad y sobre la mujer que conoció. Esa noche, Mitsuru soñó con la primera vez que conoció a Hiro y cómo lo admiraba, pero ahora lo veía como un traidor, alguien que ya no merecía su admiración. Cuanto más esperas, más decepcionado terminas, pensó Mitsuru, por lo que decidió dejar de esperar algo de los demás para no seguir lastimándose. Al día siguiente, el grupo recibió la misión de enfrentar más monstruos. Nana observó que el dúo formado por Ikuno y Mitsuru era el más débil en el campo de batalla. Mientras intentaban proteger una máquina que extraía algo, Futoshi ofreció proteger a su compañera Kokoro, quien había tenido problemas con la comida, lo que hizo que todos se rieran y le devolvieran las bromas. Justo cuando los monstruos aparecieron, el Franks de Mitsuru se detuvo porque él había comenzado a tener fiebre alta. Mitsuru tenía antecedentes de enfermedades previas, por lo que había recibido una inyección para mejorar su concentración y producción de células sanguíneas. Esa medicina tenía solo un 15% de éxito, pero tanto Mitsuru como Hiro la superaron. Sin embargo, Hiro cambió después de recibirla. Mitsuru, en el pasado, había querido pilotar un Franks junto a Hiro, y ambos habían prometido hacerlo si conseguían superar los efectos de la inyección. Sin embargo, Hiro parecía haber olvidado eso, lo que hizo que Mitsuru comenzara a odiarlo. Cuando empezó a mejorar, Mitsuru quiso pilotar un Franks, así que Nana le permitió usar una máquina de prueba. Al ver que los índices no eran buenos, decidió organizar una sesión para cambiar de compañero. Quien tuviera problemas con su compañero podía cambiar. Hiro notó que Zero Two se comportaba de manera extraña últimamente y quería que ella lo explicara, pero ella simplemente se alejó sin decir nada. Después de hacer una prueba, Ikuno quiso probar conectarse con una mujer, mientras que Kokoro deseaba intentar pilotar con Mitsuru, lo que dejó a Futoshi muy angustiado. El intento de conectar dos mujeres fracasó, pero Mitsuru y Kokoro parecían estar bien. Sin embargo, Futoshi no lo estaba. Volvió a su habitación llorando con los chicos, quienes no entendían qué estaba pensando Kokoro. Tal vez ella solo quería ayudar a Mitsuru por bondad, pero él se mostró distante, lo que hizo que Futoshi se enojara. Hiro quería que entendiera a Futoshi, pero Mitsuru no le permitió hablar. Más tarde, Mitsuru se encontró con Kokoro en el jardín y le preguntó por qué aceptó ser su compañera, dado que Futoshi estaba tan dolido. En ese momento se dio la alerta de que un Claxosaurio había aparecido. Futoshi le pidió a Mitsuru que protegiera bien a su compañera, pero Mitsuru no le prestó atención. En el campo de batalla, Zero Two continuaba perdiendo el control, lanzándose al ataque sin pensar. Hizo que el Franks quedara atrapado por el monstruo
monstruo, por lo que Ichigo y Sorome tuvieron que ir a ayudar. Descubrieron que el Claxosaurio estaba formado por muchos monstruos pequeños fusionados, lo que le daba una capacidad de regeneración extremadamente alta. 02 seguía lanzándose al ataque, obligando a Hiro a controlarla. Futoshi y Mitsuru, al haber cambiado repentinamente de compañero, no lograron adaptarse bien al nuevo Franks y tuvieron problemas. En medio de la batalla, Mitsuru se rindió y Kokoro terminó justo debajo del Claxosaurio, lo que obligó a Futoshi a ir a ayudarla. De repente, una de las patas del monstruo se estiró hacia el complejo, lo que hizo que Ichigo y Sorome tuvieran que regresar para defender. Mitsuru había perdido la voluntad de seguir luchando, pero Kokoro le insistió en que confiara en sus amigos. Él pensaba que cuanto más confiaba, más fácil era ser traicionado, por lo que decidió rendirse. Kokoro lo consoló, diciendo que los humanos no son perfectos, ya que ella misma había traicionado a Futoshi, por lo que no podía oponerse si la llegaban a odiar. Sin embargo, ella seguiría adelante y no se quedaría estancada por la traición. Kokoro decidió intentar controlar el Frank sola, pero casi pierde el control. Mitsuru la detuvo antes de que fuera demasiado tarde. Ambos decidieron regresar y usar un cañón para disparar un agujero en el cuerpo del Claxosaurio, permitiendo que Hiro pudiera destruir su núcleo. De vuelta, Mitsuru se quedó para recibir un fuerte golpe de Futoshi, quien le prometió que protegería a Kokoro en su lugar. Después de un tiempo, el grupo fue llevado de regreso al orfanato. El orfanato era el lugar donde crecían para convertirse en pilotos. Había cientos de niños allí entrenando para ese propósito. En el centro había una torre de investigación, y esta fue la primera vez que el grupo entró, excepto Hiro y Mitsuru, quienes ya habían estado allí para recibir la inyección. Nana les informó que estaba prohibido entrar al orfanato y solo podían estar en esa zona. Allí, Hiro se encontró nuevamente con el joven que había acompañado al doctor para conocerlo. Nana explicó que él pertenecía a un grupo especial llamado 9, que estaba bajo el control del Comando Superior. Este grupo parecía conocer a 02, ya que ella había sido parte de él. Su salida fue debido a que nadie pudo soportarla. El joven rubio, al que llamaremos Alpha, mostró interés por el equipo de Ichigo y hasta le besó la mano, haciendo que ella se sonrojara. El grupo continuó su camino, y Alpha expresó su deseo de unirse al Escuadrón 13 si surgía la oportunidad, pero Ichigo no necesitaba nuevos miembros. El equipo 13 luego fue sometido a una revisión y se les administró una inyección. Hiro recordó cuando fue a ver a 02 para pedirle que le contara todo lo que pensaba, pero ella, en lugar de hablar, intentó besarle, solo para que sus colmillos emergieran repentinamente, lo que la hizo alejarse. En ese momento 02 se negó a someterse al examen y se rebeló, pero cuando se vio frente a las armas tuvo que rendirse. El grupo de Hiro desobedeció las órdenes y entró al orfanato, ya que Hiro quería encontrar a su antigua compañera. Al ver a los niños allí, todos recordaron su propia infancia. Descubrieron que los niños estaban siendo sometidos a inyecciones y experimentos para convertirse en pilotos lo más rápido posible, lo que los hacía más obedientes. Una enfermera les dijo que no debían estar allí, pero Hiro preguntó si su amiga también estaba en ese lugar, aunque la enfermera le respondió que este no era el sitio donde los pilotos regresarían. El grupo ya sospechaba algo, ya que los niños solían desaparecer uno por uno, y cuando preguntaban a los adultos, nadie les daba respuestas. Hiro recordó un muérdago y se dio cuenta de que el lugar le resultaba muy familiar, por lo que les pidió a todos que se fueran. Nadie sabía qué intenciones tenía Hiro, y al regresar fueron reprendidos por Nana por desobedecer las órdenes. Alpha, por otro lado, volvió a provocar al grupo. Él les dijo que todos eran parte de los experimentos del doctor, lo que les daba más libertad que a los demás equipos. Luego, les advirtió a Ichigo sobre 02, diciendo que ella solo estaba fingiendo ser humana. En ese momento apareció la alerta de un Claxosaurio, y el grupo salió al campo de batalla. 02, una vez más, se comportó de manera más salvaje, cazando a cada Claxosaurio sin cooperar con el equipo. Hiro también tuvo dificultades para controlarla, y cuando terminaron con los monstruos, todos pudieron ver lo aterradoramente salvaje que se había vuelto 02. Hiro tuvo que ir en su busca nuevamente. Le pidió que dejara de ser tan obstinada y que dejara de intentar parecerse a los humanos, porque él amaba su verdadera naturaleza. 02 lo derribó y le dijo que al final él solo sería comida para ella. Esa noche, Ichigo siguió a 02 y fue testigo de cómo perdía el control. Ichigo comprendió lo que Alpha había dicho sobre cómo, si Hiro seguía pilotando con ella, eventualmente se convertiría en un monstruo. 02, obsesionada con destruir a los Claxosaurios, creía que cuanto más matara, más humana se volvería. Hiro, una vez más, tuvo que luchar al lado de 02, quien continuaba matando a los Claxosaurios sin descanso, y Hiro tuvo que enfrentarse a ella. 02 actuó por su cuenta y comenzó a controlar el Franks sola. Incluso intentó matar a Hiro. Él empezó a tener visiones extrañas y recordó algo importante. Recordó el momento en que todo comenzó y lo que realmente era 02. En el pasado, 02 no era completamente humana y fue confinada en una habitación deteriorada, rodeada de juguetes rotos. Una mujer que ella consideraba su madre le traía comida. Un día su madre le trajo un libro de fotos que la fascinó por los colores que contenía. Luego, esa mujer dejó de aparecer y 02 creyó que más allá de esa habitación existía un mundo lleno de colores aún más hermosos. Hiro, por su parte, pasó toda su vida en el orfanato. Allí conoció a Ichigo, quien sentía que sus emociones la hacían diferente a los demás, por lo que Hiro decidió darle un nombre, para que se sintiera parte de algo y no tan distinta.
escuela. Hiro comenzó a darles nombres a todos como un juego. Sin embargo, los adultos consideraron que no debían cambiar sus apodos de esa forma. Hiro intentó preguntarles, pero nunca obtuvo respuestas. A medida que pasaba el tiempo, más y más niños desaparecían del orfanato, pero los adultos nunca les explicaban a dónde iban. Hiro fue llevado al laboratorio, donde lo sometieron a pruebas constantes y solo le daban dulces como recompensa. Nadie le contestaba a Hiro, pero un día conoció a una niña con cuernos y volvió a hacer la misma pregunta, sin recibir respuesta alguna. Decidió entonces buscar respuestas por sí mismo. Trepando un árbol, logró ver a Zero Two luchando por sostener un libro valioso. Fue entonces cuando se enteró de que Mitsuru tendría que someterse a una inyección, y aunque sabía que las probabilidades de éxito eran bajas, temía que Mitsuru no pudiera regresar. A medida que más niños desaparecían, Hiro fue uno de los pocos afortunados en llamar la atención del doctor, quien decidió dejarle mantener su curiosidad. Después de un experimento, Hiro descubrió que Zero Two estaba siendo sometida a pruebas dolorosas, casi como una tortura. Las preguntas en su mente aumentaron, pero nadie le dio respuestas. Se preguntaba por qué ningún otro niño se atrevía a hacer las mismas preguntas que él. Hiro decidió ayudar a Zero Two. Subió a un árbol y arrojó una lámpara para romper el vidrio y permitir que ambos escaparan. Ese fue el primer encuentro de Zero Two con el mundo exterior, la nieve fría, y ella llevaba a Hiro sobre su espalda. Cuando Hiro despertó, fue mordido por ella en la mano. Hiro le preguntó constantemente, pero pronto se dio cuenta de que ella no parecía entender el lenguaje humano. Al ver su número, Hiro decidió llamarla Zero Two. Aunque no comprendía completamente, ella sintió que Hiro la estaba llamando por ese nombre y lo aceptó. Pasaron mucho tiempo juntos huyendo y Hiro le dio un dulce, mientras que ella le devolvía un libro. Ambos estuvieron a punto de ser atrapados por los adultos, pero dado que Zero Two era considerada más importante, decidieron que actuarían contra Hiro si era necesario. Finalmente, ambos escaparon del orfanato y vagaron por el bosque. Llegaron a un muérdago donde comprendieron el concepto de matrimonio. Hiro prometió quedarse con ella si ambos lograban escapar. 02 pareció entender sus palabras y lloró de felicidad. Sin embargo, pronto fueron capturados y Hiro recibió un fuerte golpe en la cabeza que lo dejó sin memoria. 02, al darse cuenta de que era diferente a los humanos, siempre deseó convertirse en una persona normal para poder estar con Hiro, a quien amaba. Regresando al presente, Zero Two ignoró el daño que causaba a Hiro, pero él de repente comenzó a llorar y recordó que ella era la misma persona con la que había escapado. 02 también lloró y Hiro se disculpó por haber olvidado algo tan importante. En ese momento Ichigo irrumpió y empujó a Zero Two lejos de Hiro, quien luego se desplomó y fue llevado a recibir tratamiento. Ahora Hiro luchaba por sobrevivir y Zero Two intentó ir a buscarlo, pero Ichigo la detuvo. Le explicó que Zero Two estaba drenando la energía vital de Hiro, o incluso estaba haciendo que perdiera su humanidad. Al no poder negarlo, Ichigo decidió que Zero Two no se acercaría más a Hiro. Hiro despertó y vio a sus amigos alrededor, pero Zero Two no estaba allí. Todos le sugirieron que descansara y evitara seguir en contacto con ella. Después de un rato, el grupo se fue y Hiro se disculpó con Mitsuru por haber olvidado la promesa que hicieron. Mitsuru, sin embargo, ya no quería hablar del tema y le recomendó que escuchara a Ichigo. Tras ese incidente, Hiro empeoró y ya no podía controlar el Franxx correctamente. Sin embargo, cuando estuvo con Zero Two, su vida cambió. Quería verla una vez más para hacerle algunas preguntas. Luego llegó una nueva misión y el Escuadrón 13 tuvo que trabajar en conjunto con otros equipos para completarla. Pero Ichigo pidió que Zero Two fuera expulsada del grupo, ya que no podía seguir luchando a su lado. Aunque Zero Two fue asignada para irse, ella se negó y quería ver a Hiro antes de partir. Nadie en el grupo permitió que lo hiciera. Hiro intentó irse, pero Miku lo detuvo en la puerta. A pesar de esto, Hiro seguía decidido a encontrar una forma de ver a Zero Two. Finalmente se encontró con Ichigo y mientras comían una manzana, ella admitió que se sentía un poco mal por separarlos, pero lo hacía porque solo quería que él sobreviviera. Hiro cambió de tema y le pidió a Ichigo que dejara la cáscara de la manzana y el cuchillo para que otra persona los recogiera. Al regresar, Ichigo descubrió que Zero Two estaba causando un alboroto para poder encontrarse con Hiro. Goro, al ver que parecía tener algo importante que decir, decidió dejarla pasar. El grupo se dirigió a la habitación, donde descubrió que Hiro había utilizado el cuchillo que Ichigo dejó atrás para cortar la cortina y escapar. Ella pensó que la habían engañado, lo que la hizo perder el control. Mientras tanto, Hiro regresó a su casa y vio los rastros de destrucción que Zero Two había dejado, por lo que volvió al hospital y la encontró derrotando a sus amigos. Hiro admitió que ahora ella se parecía más a un monstruo y Zero Two aceptó que esto era su castigo. Era su castigo por haber usado a Hiro todo este tiempo. Finalmente aceptó ser llevada, pero cuando pasó junto a Hiro, ninguno de los dos dijo una palabra. Hiro, devastado, intentó regresar a hablar con ella, pero Ichigo lo detuvo. Ichigo estaba decidida a no dejar que Hiro se convirtiera en un monstruo y estaba dispuesta a sacrificar su vida para mantenerlo a salvo. Le confesó sus sentimientos a Hiro
Hiro. Goro, al ver la escena, solo sonrió tristemente y se alejó, pensando que la persona que amaba ya había entregado su corazón a otro. Regresando a la misión, el comandante y Nana les mostraron el lugar donde tendrían que luchar, una zona que podía considerarse el nido de los Klaxosaurios. Junto con la mayor parte de la fuerza mundial, lucharían para erradicar ese lugar. Si tenían éxito, sería un gran avance para la humanidad. Hiro veía las imágenes de Zero Two luchando afuera, destrozando compañeros y peleando en la forma animal de su Franks. El Escuadrón 9 también estaba considerado como la élite de la batalla y podía manejar la situación por sí mismo. El grupo se preparó para partir y Hiro una vez más fue dejado atrás. Aunque les deseó suerte y seguridad, en su corazón sentía un amargo resentimiento. En el campo de batalla, el Escuadrón 9 se mostró extremadamente feroz, haciendo que el equipo de Ichigo sintiera que había muchos Zero Two en el campo. Al consultar con el Escuadrón 9 sobre la situación, descubrieron que no sería fácil vencer de esa manera. Tendrían que atravesar un gran domo para poder atacar el interior. El grupo intentó atravesarlo, pero de repente todos los Klaxosaurios comenzaron a huir y de las profundidades emergió un Klaxosaurio gigantesco. Su aparición destruyó rápidamente la plantación 26 en un abrir y cerrar de ojos. Al calcular su trayectoria, descubrieron que 3 plantaciones más estaban en su camino y la plantación 13 era una de ellas. El Escuadrón 26 intentó bloquear su paso, sacrificándose para detenerlo antes de que alcanzara la plantación 13. Aunque lo lograron, el monstruo aún logró embestir la base y comenzó a soltar pequeñas criaturas. 02 se lanzó al combate, pero fue abrumada por la cantidad de enemigos. En su interior, rogó que alguien la sacara de allí. Hiro, por su parte, había regresado a casa y se dio cuenta de algo importante. Entonces, decidió llevar un robot de entrenamiento al campo de batalla para llegar hasta Zero Two. Hiro siempre había intentado luchar solo, pero Zero Two fue quien le dio la sensación de estar luchando junto a alguien. Ella era el lugar al que él pertenecía. Goro decidió ayudarlo y permitió que Hiro pilotara el Franks de Ichigo por un rato. Cuando Hiro se conectó con él, se dio cuenta de que su mente solo tenía espacio para la imagen de Zero Two. Sabía que había perdido, así que decidió dejar que Hiro siguiera su destino. Ichigo golpeó repetidamente a Zero Two en la cara y luego le dio un golpe en la cabeza, como si quisiera liberar su frustración y también permitir que Hiro pudiera avanzar. Después, todos decidieron proteger a Hiro y retrasar el tiempo para que pudiera despertar a Zero Two. Las otras plantaciones se estaban autodestruyendo para atraer al Klaxosaurio hacia ellas. Mientras tanto, Hiro decidió entrar en la mente de Zero Two. Sabía que ella había sido sometida a borrados de memoria, pero cada vez que veía su sangre, algo en ella recordaba a Hiro. No quería olvidar, así que intentó recordar las 3 palabras que Hiro le enseñó. Hiro la abrazó y entendió que ella había tenido que luchar sola contra todo el mundo. 02 fue liberada y ambos lloraron al encontrarse nuevamente. 02 se disculpó por haberlo tratado como comida y Hiro también se disculpó por llamarla monstruo. Ambos se reconciliaron y transformaron su Franks en una forma roja. Con el poder del amor, atravesaron al Klaxosaurio y destruyeron al monstruo. Luego se dirigieron a destruir el domo. Mientras volaban, también provocaron a la plantación 13. Ichigo, al darse cuenta de que realmente había perdido, les deseó felicidad a ambos. El Escuadrón 9, al ver la oportunidad, se unió a ellos para destruir el domo juntos. Después de la batalla, encontraron un montón de núcleos y de repente, una mano gigantesca emergió y destruyó los núcleos. Un mes después, la pérdida de la mayor parte de la plantación afectó al grupo. Ahora debían ahorrar agua y electricidad de manera extrema. La comida llegaba una vez a la semana, pero su fuente de agua comenzó a contaminarse. Aunque el agua filtrada aún era potable, no sabían cuánto tiempo podrían sobrevivir con esa situación. 02, por su parte, había cambiado. Ahora estaba más calmada y ya no era tan salvaje ni desobediente como antes. Goro notó que aunque estaban en una batalla donde podrían morir en cualquier momento, el no poder pilotar el Franks también los mantenía inquietos. Mitsuru fue a ver a Kokoro y le pidió que le cortara el cabello. Estaba conflictuado, sin saber si esperaba una disculpa de Hiro o si simplemente estaba buscando una razón para perdonarlo. Después de cortar el cabello, Kokoro se quedó un rato conversando y luego besó a Mitsuru. Él solo pudo pensar en lo triste que estaría Futoshi al enterarse. Más tarde, el grupo de chicas decidió ir a bañarse y al regresar, decidieron que debían encontrar una manera de sobrevivir. El agua aún era filtrable en algunos lugares, pero la comida se había acabado, por lo que tendrían que aprender a pescar, aunque nadie les había enseñado cómo. Pasaron un día pescando y preparándose, y al final consiguieron algo de comida. Ichigo admitió que lo que Hiro había dicho era cierto. Zero Two, al final, era solo una chica común como cualquiera. Esa tarde, el grupo se reunió para comer juntos, pero mientras comían, Sorome notó que Futoshi seguía dejando la comida sin tocarla. Sabía que Futoshi estaba tratando de perder peso, pero le dijo que no debía torturarse de esa manera, que debía comer para poder sobrevivir. Futoshi intentó mostrar que estaba bien, pero Sorome sabía que no lo estaba. Se quejó de por qué los adultos no estaban allí en ese momento y pensó que realmente los habían
habían abandonado. Sin embargo, Hiro pensó que, aunque no tuvieran adultos, seguirían adelante porque habían aprendido a sobrevivir por sí mismos. Mientras estuvieran juntos, no tendrían nada que temer, y quizá ese fuera el lugar donde realmente pertenecían. Más allá de pelear con los Franks, había un mundo en el que podían vivir. El grupo lloró y rió juntos. Hiro comprendió que esta era la verdadera esencia de la humanidad, criaturas débiles pero llenas de calidez. 02 también redibujó el viejo libro para que Hiro pudiera leerlo. Aunque era una historia triste, para 02 era un relato que le ayudó a darse cuenta de que cambiar su apariencia no la convertiría en humana. Lo que realmente la hacía humana era su alma interior. A la mañana siguiente, Mikue y Kuno se encargaron de arreglar a 02. De repente Sorome llegó con la noticia de que el Escuadrón 9 había llegado para supervisarlos, según las órdenes de papá. Todos se alegraron al saber que papá aún no los había abandonado. El Escuadrón 9 se quedaría allí un tiempo, y el grupo se enteró de que los demás equipos sobrevivientes se estaban reuniendo y los Franks también estaban siendo reparados. Alpha expresó su interés en saber cuánto tiempo más 02 seguiría con su fachada de ser humana, pero a ella no le importaba lo que pensara. Con que Hiro la considerara humana, eso era suficiente para ella. Esa noche, 02 notó que Hiro comenzaba a tener cuernos y pensó que esto se debía a que, en el pasado, él había lamido su herida, lo que permitió que su sangre estuviera dentro de su cuerpo. Hiro, sin embargo, se sentía bien con eso, ya que sentía que ambos se habían convertido en uno solo. Esa noche Kokoro chocó con alguien del Escuadrón 9 y dejó caer un libro sobre cómo crear bebés. A la mañana siguiente, Kokoro confesó sus sentimientos a Mitsuru y le propuso tener un hijo con él, pero Mitsuru se mostró reacio. Sorome, al ver la escena, pensó que ambos estaban intentando imitar a Hiro y 02. Más tarde, Mitsuru fue al lago y se encontró con Hiro. Mientras se sumergían en el agua, hablaron y Mitsuru se dio cuenta de que en realidad parecía estar enamorado de Kokoro y quería entenderla mejor. Cuando regresaron, Sorome les contó todo al resto del grupo. Futoshi se sintió triste al saber que la persona que le gustaba estaba enamorada de otro, pero dijo que, si realmente se amaban, los apoyaría. El Escuadrón 9, al descubrir el libro, les informó que la creación de bebés estaba prohibida por papá. Sin embargo, Kokoro no veía nada malo en ello, ya que casi todos los humanos nacen de esa manera. Todas las especies han funcionado así a lo largo de la historia, lo que dio lugar a la existencia de dos sexos, y ella también quería dejar algo al mundo antes de irse. Alpha la encontró repulsiva, pues creía que los humanos habían evolucionado para abandonar esa forma de reproducción. Alpha recibió una bofetada de parte de Ikuno. Nana y el comandante llegaron y dejaron claro que no estaban contentos con la presencia del Escuadrón 9 allí. Sin embargo, debido a las órdenes de papá, tuvieron que aceptarlo. Nana explicó que la necesidad de sobrevivir por su cuenta era una prueba impuesta por el doctor y que el asunto de la reproducción debería ser olvidado. Kokoro intentó defenderse, pero esto hizo que Nana se sintiera frustrada, por lo que la echó. Alpha se dio cuenta de que Nana estaba experimentando una recaída en su fase de pubertad, ya que antes habían tenido que reprimirla para poder pilotar el Franks, pero al ver al Escuadrón 13, su condición volvió a brotar. El comandante le informó al doctor sobre este problema, y él notó que la humanidad estaba comenzando a recuperar su instinto reproductivo. Mientras tanto, dos sabios se reunieron con la princesa de Claxosaurio para pedirle que se rindiera, pero ella acabó con ambos, declarando que los humanos solo eran una especie débil. El grupo no sabía qué sucedería con Kokoro ahora. Se preguntaban si los humanos serían capaces de hacer más cosas de las que imaginaban. Mitsuru fue a ver a Kokoro y le dio su apoyo en su decisión. Le expresó lo que sentía en su corazón y decidió asumir todo junto a ella, enfrentando lo que viniera. A la mañana siguiente, el comandante le informó a Ichigo que iban a abandonar la plantación 13, pues tenían que ir al campo de concentración de los pilotos. Ichigo finalmente entendió que habían estado siendo vigilados todo este tiempo. El grupo miró hacia atrás, viendo que el lugar guardaba muchos recuerdos, pero tuvieron que aceptar irse, pues la plantación estaba al borde de la extinción y ya no era habitable. Hiro aún quería hacer algo antes de irse, organizar una boda para Kokoro y Mitsuru. Todos estuvieron de acuerdo, aunque se preocupaban por Futoshi. Él decidió unirse a la boda, pero quería hacerlo en el rol de sacerdote, porque, aunque no pudiera estar con ellos, quería bendecir la felicidad de sus dos amigos. El grupo comenzó a preparar la boda. Las chicas se encargaron de los vestidos de novia, Mitsuru hizo los anillos, y los tres chicos se ocuparon de preparar los asientos mientras jugaban al mismo tiempo. Ikuno, por su parte, confesó sus sentimientos a Ichigo. Fue Ichigo quien le había cambiado el nombre, y desde ese momento, Ikuno empezó a fijarse en ella. Estaba profundamente enamorada de Ichigo, y cuando veía a los chicos a su alrededor, no podía evitar sentirse confundida y celosa. Ikuno observaba todo lo que hacía Ichigo, incluso notó que ella había cambiado el broche para el cabello. Ichigo aceptó los sentimientos de Ikuno, pero le dejó claro que solo la veía como una amiga. Luego, continuaron decorando la casa y se tomaron una foto juntos. Esa noche 02 fue de repente acosada por las personas que había matado, y la mano gigante
gigantesca que la había perseguido antes volvió a aparecer, intentando atraparla. 02 fue despertada por Hiro, pero no le habló sobre lo que había sucedido. A la mañana siguiente, la boda comenzó. Todos estaban listos para bendecir a la joven pareja. Ellos caminaron juntos desde la casa hasta el altar, recibiendo la felicidad de sus amigos. Solo Futoshi estaba confundido, con sentimientos encontrados. La ceremonia transcurría sin problemas, pero la felicidad no duró mucho. El escuadrón 9 llegó para interrumpir la boda, arrestando a Kokoro y Mitsuru, considerándolos peligrosos. 02 intentó resistirse, pero al ser 4 contra 1, no pudo hacer nada. El grupo, aunque dolido, solo pudo empezar a empacar sus cosas. ¿A dónde los habrían llevado? ¿Volverían alguna vez? Con el paso del tiempo, el grupo seguía sin respuestas. El grupo fue llevado en una nave. El comandante fue a ver a Nana y le preguntó qué les diría a los niños ahora. Él también había tenido sentimientos como los de Nana en el pasado. Le gustaba Nana, pero ella amaba a otro. Nana había dejado ir sus sentimientos cuando su compañero se fue, y él también desechó los suyos al ver cómo ella se comportaba. Ahora, él esperaba que pudiera estar con los niños en ese momento. El grupo llegó al nuevo campamento, y tras una semana finalmente pudieron reunirse con sus dos amigos, pero ambos habían perdido la memoria. Ya no recordaban lo que había sucedido ni a la otra persona. Lo único que recordaban era que ambos eran miembros del Escuadrón 13, y así, la casa feliz que el grupo había construido fue destruida justo frente a sus ojos. El doctor estaba muy disgustado con sus acciones. Había intentado estudiar estos sentimientos, pero papá siguió destruyendo todo sin consultarlo. En ese momento nos enteramos del pasado del doctor. Antes, él no dejaba de investigar y terminó siendo contratado por el gobierno. Su superior aceptó su trabajo sin preguntarle. Fue contratado por APE, un grupo de científicos de nacionalidad desconocida. Este grupo logró extraer con éxito la energía del magma, y debido a que era una fuente de energía barata, la humanidad aceleró el proceso y alcanzó un nivel muy avanzado de desarrollo material. APE pronto ganó renombre, y el doctor conoció a una destacada investigadora en el campo, Misa. Juntos trabajaron en la investigación de la energía del magma, ya que podría otorgar la inmortalidad a los seres humanos. Después de 5 años, el experimento tuvo éxito, pero el doctor no se alegró, ya que pensaba que la inmortalidad haría que los humanos abandonaran su capacidad de reproducirse. El doctor también deseaba la inmortalidad para poder continuar investigando más sobre los seres humanos. Sin embargo, se preguntaba si, al alcanzar la inmortalidad, los humanos seguirían siendo ellos mismos, o si se convertirían en algo completamente diferente. Unos años después, la tasa de inmortalidad de la humanidad superó el 70%. El doctor aún no quería alcanzar la inmortalidad a través del magma, por lo que decidió cambiar su cuerpo por maquinaria. Misa, por su parte, se enamoró del doctor y quiso tener hijos, por lo que renunció a la inmortalidad. A medida que la desertificación se intensificaba, APE construyó plantaciones y se convirtió en la autoridad mundial. Sin embargo, unos años después, aparecieron los claxosaurios, lo que obligó al doctor a comenzar su investigación nuevamente y a crear el primer Franks, pero este solo funcionaba con personas capaces de reproducirse. Misa participó en el experimento y murió. Muchos otros también cayeron, y el doctor descubrió que se necesitaba un hombre y una mujer para controlar un Franks. Así nacieron los niños, creados para servir a los adultos, o más bien, a los inmortales. Hiro regresó con sus amigos, decidido a encontrar a papá para recuperar las memorias de sus dos amigos. Continuando con la historia, al principio los Franks y los claxosaurios siempre morían juntos, lo que causaba grandes pérdidas, lo que obligó al doctor a cambiar la forma de entrenar a los pilotos. El doctor envió a los niños criados en el orfanato a diferentes plantaciones y les permitió vivir de forma separada, desarrollándose en un ambiente tradicional. Después de un tiempo, escuchó que habían encontrado a la reina de los claxosaurios. El doctor pidió unirse para negociar, y cuando llegó, los soldados fueron rápidamente destruidos por la reina, pero a él lo llevaron para hablar. La reina, al ver la cantidad de sus congéneres que él había matado, le mordió una mano y lo dejó ir para que transmitiera un mensaje. El doctor, en ese momento, llevó al Escuadrón 13 a ver a los padres, pero descubrió que ya no podrían recuperar la memoria de sus dos amigos. Sorome preguntó cuántos claxosaurios debían matar más para madurar, pero no recibió respuesta. Hiro ya no los veía como padres, sino que solo pedía libertad una vez que terminara la guerra. Aceptaron que el grupo completara la siguiente misión. Hiro llevó a 02 a irse, y solo el doctor conocía el secreto sobre ella. 02 era el producto de un mechón de cabello que él había tomado de la reina. Al día siguiente, el grupo recibió información sobre la nueva misión. Habían conseguido el arsenal de los claxosaurios en la misión anterior y ahora debían activarlo. Su tarea sería evitar que los claxosaurios se acercaran a las armas. Miku preguntó por Nana y la mujer respondió que ella sería la nueva Nana y que ahora ella sería la encargada del Escuadrón 13. Hiro y 02 tendrían que fusionarse con esas armas. Hiro aceptó llevar a cabo esta última misión, pero después él y su equipo se irían, sin permitir que otros decidieran el destino del grupo. El equipo se preparó y escuchó un discurso de papá antes de partir. El Escuadrón 9 aprovechó la ocasión para lanzar algunas provocaciones, pero 02
Tu respondió y ellos se retiraron. En el campo de batalla, todos trabajaron en equipo. Mitsuru, por su parte, aún podía luchar junto a Kokoro, pero en cuanto mencionaron sus nombres, ambos empezaron a sentir dolor de cabeza. Hiro y Zero Two ya estaban listos para controlar las armas de los claxosaurios. Mientras tanto, discutieron sus planes para después de la batalla. Sin embargo, Zero Two comenzó a sentir que algo se acercaba. En ese momento, la reina de los claxosaurios apareció montando un claxosaurio gigante que se lanzó directamente hacia el sótano. El doctor quería que se apresuraran, pero la reina ya había llegado. Ella observó que el doctor había creado una copia imperfecta de ella misma, y él se mostró complacido, asegurando que ella no podría controlar el Franxx sin un compañero. Pero la reina ignoró sus comentarios, siguió su camino y atrapó el Franxx de los protagonistas. Detuvo el Franxx y sacó a Zero Two de dentro. Al ver que Hiro tenía cuernos, decidió que tomaría su cuerpo. Zero Dos luchó en vano mientras veía a Hiro besar a otra persona. El peor escenario se estaba haciendo realidad. La reina transmitió la información a toda la humanidad, revelando que los Franxx eran descendientes de ella. El doctor confesó que había aplicado los mecanismos de los claxosaurios para crear los Franxx, por lo que los Franxx podían considerarse una versión artificial de los claxosaurios. Sorome ya no confiaba en la humanidad, pues sentía que habían ocultado demasiados secretos. Los claxosaurios comenzaron a emerger del suelo y dispararon hacia el espacio exterior. La reina explicó que ella era la protectora de la Tierra contra los invasores alienígenas. Esos invasores eran los Virm, que tenían la intención de destruir la Tierra, y ella había estado luchando contra ellos durante mucho tiempo, hasta que se ocultó bajo tierra esperando su regreso. La reina dio la orden de disparar los armamentos de los claxosaurios, pero los Virm ya habían tendido una trampa a esas armas. Después de usarlas, los armamentos fueron poseídos y empezaron a transformarse en una bomba. El doctor no quería que su trabajo fracasara, por lo que decidió hacer algo al respecto. Hiro, al ver que la reina estaba siendo poseída, intentó leer su mente y descubrió que ella había existido desde antes de la aparición de los humanos. El grupo en el campo de batalla no sabía quién era el verdadero enemigo, por lo que decidieron que lo mejor era regresar para ayudar a Hiro y Zero Two. Hiro le preguntó a la reina quiénes eran los Virm. La reina comenzó a relatar lo sucedido hace 60 millones de años. En ese entonces, la Tierra tenía una civilización avanzada, pero un día los Virm aparecieron. Ellos no tenían cuerpo físico, solo conciencia. Querían que los humanos se unieran a ellos, pero al ser rechazados, comenzó una guerra. Durante esa guerra, crearon los armamentos llamados claxosaurios, y fue entonces cuando los humanos perdieron su capacidad de reproducirse. Lo que ellos habían estado combatiendo todo este tiempo solo era la vanguardia de los Virm. Se vieron obligados a esconderse bajo tierra, y aquellos que morían eran transformados en claxosaurio. La reina había vivido durante millones de años esperando este momento para activar los claxosaurios y destruir a los Virm de una vez por todas. Sin embargo, el peor escenario ocurrió. Zero Dos, que fue creada por el doctor, debía ser la que activara las armas, sustituyendo a la reina. El doctor también había creado réplicas de ella, y fue así como nació el Escuadrón 9. Este equipo seguía actuando a su manera, sin escuchar las advertencias del grupo de Ichigo, quienes decidieron dejarlos hacer lo que quisieran. A pesar de su resistencia, los claxosaurios no podían hacer frente a la gran cantidad de enemigos. Después de descansar, Zero Two decidió continuar para recuperar a Hiro. Ella se reunió con su grupo, y el doctor decidió acompañarlos para salvar a Hiro, ya que confiaba en que tanto él como la reina podrían lograr un milagro. En el camino, el grupo fue perseguido por un Virm, y al ver que el camino estaba bloqueado, Ikuno usó toda su energía para abrir un paso. Sorome y Mitsuru decidieron quedarse a luchar, mientras Ichigo llevaba al doctor y a Zero Two. Hiro, mientras tanto, luchaba por mantenerse consciente, tanto por él como por la reina. Los cuatro llegaron a la entrada, pero los Virm los seguían, por lo que Ichigo y Goro decidieron arriesgarse para proteger a Zero Two y al doctor. El doctor se deshizo de su brazo mecánico, ya que en él guardaba un mechón de cabello de la reina. La puerta se abrió y la serpiente de la reina llegó para ayudar a Zero Two. Ella agradeció al doctor, ya que gracias a él había podido reunirse con Hiro. La serpiente se dirigió directamente al centro de los armamentos, y Zero Two subió hacia Hiro, abriendo la cabina del Franxx, pero él ya estaba inconsciente. Zero Dos intentó llamar a Hiro sin éxito, así que decidió deshacerse del dispositivo de control de energía. Hizo todo lo posible para salvar a Hiro, mientras que la reina decidió confiar en ambos y le dio a Zero Two el poder necesario para que pudieran salvar el planeta. Cuando Hiro despertó, vio que Zero Two lo había rescatado, y ahora ambos debían salvar el mundo en el que vivían sus amigos. Los claxosaurio finalmente perdieron el control de las armas, que ahora fueron controladas por Hiro y Zero Two. Los Virm decidieron retirarse, pero prometieron regresar con un ejército más grande. Hiro se alegró por la victoria, pero Zero Two perdió el conocimiento. Después de la batalla, papá ya no estaba, y el mundo tuvo que aprender a sobrevivir por sí mismo. Los claxosaurio volaron hacia el espacio, y los Franxx ya no tenían sentido. Hiro cuidaba a Zero Two día tras día, pues ella ahora estaba en un estado vegetal. Hubo problemas constantes con el suministro de electricidad y agua. Cuando el Escuadrón 9 fue rescatado, seguían dependiendo de papá y no tomaban decisiones por sí mismos. Goro fue a pedir suministros para resolver la situación, pero el encargado solo esperaba que papá diera la orden. Cansados de esperar, el grupo no sabía qué hacer para solucionar los problemas
problemas inmediatos. Hiro, por su parte, descubrió que Zero Two había sufrido otra herida en la mano. Mientras trabajaban en los campos, el grupo vio caer a los Klaxosaurios y los Birm hacia la Tierra. También se lanzaron varios misiles Klaxosaurio. De repente, Kokoro se desmayó y al examinarla descubrieron que estaba embarazada. El grupo de chicos se sorprendió mucho con esta noticia y fue expulsado del lugar. Mitsuru no sabía qué hacer y Hiro también se sentía perdido. Regresó a su habitación, pero se dio cuenta de que Zero Two había desaparecido. La siguió y la encontró mirando al cielo. A la mañana siguiente, Sorome informó que las verduras que habían cultivado se habían marchitado. El comandante y Nana finalmente llegaron y ambos fueron a la oficina del doctor para obtener información. El comandante llevó a Nana a una habitación donde se guardaban los niños que no habían logrado convertirse en pilotos. Él no sabía cuál era la intención del doctor al dejarle ese mensaje. El grupo de Ichigo fue a pedir ayuda al comandante. Al revisar los campos, notó que la tierra parecía estar contaminada debido a años de explotación de la energía del magma. Ichigo quedó tan impactada que perdió el conocimiento y Hiro no pudo encontrar a Zero Two. Después de llevar a Ichigo a descansar, Goro fue a buscar a Hiro y lo encontró corriendo en busca de Zero Two. Hiro la halló afuera, herida de nuevo, y la llevó de regreso a su habitación. Hiro, al juntar su cabeza con la de Zero Two, pudo ver sus pensamientos. Su mente aún estaba dentro del cuerpo del Klaxosaurio, y cualquier daño que recibiera se reflejaba en su propio cuerpo. En ese momento, Goro, junto con el comandante, descubrió un antiguo refugio. Ese lugar tenía tierra fértil, por lo que necesitaban sacar tierra de allí para cultivar. Goro regresó a informar al grupo. Cuando comenzaron a tener algo de esperanza, Hiro llegó con la noticia de que se iba al espacio para ayudar a Zero Two, usando un cohete Klaxosaurio que quedaba. Hiro solo vino a anunciar su decisión, sin intención de escuchar las objeciones del grupo, pero Goro lo siguió y le dijo que solo tomaba decisiones por sí mismo sin pensar en los demás. Hiro seguía corriendo hacia su destino, marchándose hacia lo desconocido y dejando atrás a aquellos que querían que sobreviviera. Si no estaba con Zero Two, consideraba que ya estaba muerto. Esa noche cada uno tomó su propia decisión y a la mañana siguiente el grupo decidió acompañar a Hiro. Lucharían juntos y luego regresarían para cultivar en la tierra. Todos actuarían según lo que creían que era lo mejor. Los 3 miembros restantes del Escuadrón 9 también decidieron actuar por su cuenta, sin esperar órdenes. El grupo voló al espacio, mientras Mitsuru se quedó en la tierra para encargarse de la situación allí. El equipo de Ichigo modificó los Franks para que pudieran operar en el espacio. Hiro pilotó el Franks de Alpha. Debido a que fueron creados sin un género definido, podían tanto pilotar como ser piloteados. El grupo luego abordó una nave Klaxosaurio y llegó al lugar donde se encontraba Zero Two. Ella no parecía poder disparar el láser sin la ayuda de Hiro. El grupo decidió abrir camino para que Hiro pudiera avanzar. Todos tuvieron que luchar mucho para despejar el camino y Sorome se arriesgó para abrir un agujero en la pared del Birm, permitiendo que Hiro pasara. Hiro y Alpha llegaron al lugar donde estaba Zero Two, pero fueron detenidos por un Birm. Alpha decidió ayudar a Hiro llevándolo dentro de Zero Two, mientras que él mismo se autodestruyó y arrastró al Birm consigo. Hiro logró entrar y llegar a la cabina donde se conectó con Zero Two. Ella le preguntó por qué había llegado allí y él le dijo que quería verla, pero ella no quería ponerlo en peligro. Fuera de allí, el frente humano estaba perdiendo terreno. Los Birm aparecieron y les ordenaron rendirse, diciendo que al final todas las formas de vida se unirían a ellos. Ellos les ofrecerían a todas las especies un sueño eterno y pacífico. Mitsuru y Kokoro en la Tierra también decidieron reunirse. Aunque no recordaban nada el uno del otro, ambos decidieron empezar de nuevo, ya que Mitsuru no quería ser débil y quería proteger a los demás. Hiro convenció a Zero Two y ambos se transformaron. El Klaxosaurio se convirtió en Zero Two. Ella disparó una serie de rayos para destruir a todos los enemigos a su alrededor, abrió un portal para salir del sistema solar y les pidió al grupo que regresaran, ya que no soportarían la presión del portal. Sin embargo, nadie estuvo de acuerdo en dejarla ir, pues sabían que podría ser un viaje sin retorno. Zero Dos agradeció a sus amigos por seguir preocupándose por ella y Hiro. El grupo insistió en que la pareja principal debía regresar a toda costa. Zero Dos prometió obedecer las órdenes de Ichigo y con la bomba Klaxosaurio entró al portal. Ambos viajaron a través del portal espacial hasta el final del universo. Aunque pasaron varios días, Hiro no se sentía cansado y pronto él también se convertiría en un Klaxosaurio. El enemigo apareció finalmente. En la Tierra, Kokoro pronto sería utilizada como ejemplo de la reproducción humana para que las generaciones futuras pudieran aprender. Otros regresaron a la antigua casa y tomaron tierra de allí para cultivarla. Todos cuidaban de Kokoro con esmero. Ichigo y Sorome seguían creyendo que Hiro y Zero Two seguían luchando allá afuera. Pasaron 200 días y Kokoro ya estaba completamente recuperada. Mitsuru se sintió feliz de ser el primer padre en la Tierra en ese momento. Los niños que habían sido ocultados fueron liberados y los cultivos comenzaron a dar frutos. La humanidad estaba dando pasos hacia la reconstrucción del mundo. Goro decidió embarcarse en un viaje de exploración. Antes de partir le dio un beso a Ichigo y prometió regresar algún día. Pasaron 2 años y Hiro empezó a debilitarse, pero ambos llegaron al planeta de los Birm. Ellos enviaron un ejército aún más poderoso para detenerlos. Manipularon la conciencia de Hiro, haciendo que no respondiera a Zero Two, aunque podía oírla. Zero Dos fue herida varias veces y en su desesperación pidió ayuda a sus amigos en la Tierra. La hija de Mitsuru, de repente, señaló la estatua de Zero Two y mencionó la palabra darling que ella solía usar para llamar a Hiro.
Hiro. Los padres de la niña entendieron la situación y fueron a avisar a todos. Se dirigieron a la estatua de Zero Two y empezaron a llamarla. El llamado de todos llegó a oídos de Zero Two, quien lo transmitió a Hiro. Él fue despertado por ella, tomó la lanza que estaba clavada en su cuerpo y la usó para lanzarse hacia el centro del planeta. Ambos llevaron la bomba a la superficie del planeta Virm y el enorme cuerpo de Claxosaurio comenzó a retroceder. Se separaron y finalmente lograron acabar con los Virm. Sin embargo, los Virm eran una entidad espiritual, por lo que mientras la evolución continuara, ellos seguirían existiendo. Cuando se alcanzara el pico de la evolución, regresarían nuevamente. Hiro y Zero Two seguían creyendo que algún día se reencontrarían en la Tierra. La estatua de Zero Two se rompió, dejando una planta. La luz de la explosión iluminó la Tierra durante 3 días y los claxosaurios sobrevivientes regresaron a la Tierra, hundiéndose bajo su superficie. Parece que habían entregado la Tierra a la humanidad. 8 años después, la vida comenzó a mejorar oficialmente y juraron no volver a usar la energía del magma. Esto hizo que la vida fuera más difícil, ya que tenían que vivir de manera autosuficiente. Los humanos comenzaron a nacer. El libro que Zero Two había dibujado fue completado por el grupo. El comandante y Nana también comenzaron a experimentar emociones. Miku y Sorome se convirtieron en maestros para los niños. Mitsuru y Kokoro tuvieron algunos hijos más. Ichigo quedó embarazada y Futoshi, por su parte, empezó a hacer pan y también tenía esposa e hijos. Goro regresó con Ichigo para pasar un tiempo con su primer hijo. El grupo se reunió bajo el árbol que había dejado Zero Two, agradeciendo todas las enseñanzas que tanto ella como Hiro les habían dejado. La humanidad pudo desarrollarse hasta este punto gracias a ellos. Pasaron cientos o miles de años de evolución. 2 almas regresaron a la Tierra y en aquel cerezo que creció tras la muerte de Zero Two, 2 niños que jugaban se hicieron amigos. Oye, ¿cómo te llamas? ¿Quieres saber? Bueno, yo me llamo